Saludos cordiales, queridos hermanos y hermanas de nuestra diócesis de Alajuela. Un gusto saludarles nuevamente en este nuestro espacio comunicando nuestra fe de la diócesis de Alajuela y de Alajuela Medios, en el marco siempre de poder conocer, seguir hablando de nuestra fe y de poder comunicar siempre buenas noticias. En este caso muy particular, seguimos en la línea de lo que tuvimos el programa anterior, hablando de la canonización de dos santos jóvenes de nuestra Iglesia Católica, como lo fue Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, del cual pudimos también entresacar algunos mensajes del Papa León XIV, del cual pudimos también conocer un poco de su testimonio y que hoy seguiremos hablando de ellos, particularmente con un invitado muy especial que también nos contará un poco de su experiencia vocacional, que si bien nos encontramos en la distancia, es un hijo de esta diócesis de Alajuela, de la parroquia de Naranjo y que hoy nos acompaña con una diferencia horaria bastante grande, pero gracias a Dios tuvimos la oportunidad de conectarnos por este medio. Saludamos entonces a Alberto, gracias por estar con nosotros. Muy bien, saludos a todos los que nos escuchan, los que siguen a la diócesis de Alajuela Medios. Eh, es una oportunidad para esto, para conversar, para crecer en la fe y en medio también del contexto en el que estamos eclesial. Yo creo que es un gran año jubilar, un nuevo papa que Dios nos da, en medio también de estas canonizaciones que siguen despertando la fe, no solo de los jóvenes de la iglesia misma, que se sabe en camino, que se sabe viva. Y bueno, esto es lo que compartimos, lo que estamos llamados a anunciar también al mundo. Muy contento aquí de estar con ustedes. Gracias, Alberto. Bueno, para empezar, yo creo que el pueblo de Naranjo lo conoce muy bien, pero cuéntanos un poquito de Alberto. Bueno, muy bien. Vengo de Concepción de Naranjo, de la parroquia de Naranjo, como ya lo decía José Ramón. Entré al seminario, bueno, tengo 28 años y en este momento particular estoy estudiando Sagrada Escritura en Roma. Pero bueno, un poquito para remontarme, entré al seminario en el 2016 y llevé el proceso de acompañamiento, de discernimiento. Hice la etapa discipular, que llamamos en Costa Rica la etapa de la filosofía, en el Seminario Nacional Nuestra Señora de los Ángeles, en el Seminario Interdiocesano de Costa Rica. Y en la experiencia de la JMJ en Panamá, conocí a la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos. Es una hermandad de sacerdotes diocesanos, como los que hay en nuestras parroquias en la diócesis de Alajuela, pero que viven juntos, que viven en una hermandad, en una asociación sacerdotal, con una tarea particular, que es el acompañamiento de las vocaciones, el ejercicio de la pastoral vocacional. De forma que si tuviéramos que hablar de algún carisma, que eso es más propio de la vida religiosa, pero si tuviéramos que hablar de un carisma, es vivir juntos la fraternidad para santificarnos. Entonces, bueno, en 2021, en medio del contexto de la pandemia, me fui a México, estudié allá la teología, 3 años, y desde el año pasado me ha pedido la comunidad que estudie una licencia en Sagrada Escritura. Y eso es lo que estoy haciendo ahora aquí en Europa. Digo Europa porque, bueno, ahora estoy en Madrid, pero resido en Roma. Entonces, bueno, un poquito de eso. Recibí los años anteriores el lectorado en México, el acolitado del año pasado en junio, en Costa Rica, en la parroquia de Naranjo. Y ahora estamos prontos, si Dios quiere, a la ordenación diaconal. Y para tener en cuenta este detalle, si no me equivoco, usted me confirma también la fecha, en el contexto de la peregrinación diocesana que va a acompañar a Monseñor con varios fieles de la diócesis, por ahí en esos días también será su ordenación. Sí, sí, hemos buscado la posibilidad de pues, hacer coincidir las agendas, los tiempos y providencialmente, yo lo digo así porque, bueno, si Dios mediante será el 12 de octubre que celebramos a la Pilarica, a Nuestra A Señora de Virgen del la Pilar. Pilar, y entonces, bueno, con alegría también, sabiendo el contexto de la fiesta diocesana, lo que significa para la diócesis de Alajuela, pues también dentro de mi camino vocacional
que al final es eso, ¿no? Dentro de la hermandad nos incardinamos a nuestras diócesis, de forma que yo soy hijo de la diócesis de Alajuela y lo seré, si Dios quiere, toda mi vida, todo mi ministerio sirviendo en la hermandad, eso sí. Bueno, este año particularmente en nuestra diócesis, acá, en Alajuela, no tendremos ordenaciones presbiterales como es costumbre, pero bueno, en la distancia tendremos una ordenación en la cual también intentaremos estar de alguna otra manera presentes. Y ¿No? desde ya, pues decirle a todos los que nos ven y escuchan que oren por Alberto, porque estos meses son de mucha preparación, de, de retiro espiritual, de momentos de interioridad, de frente a recibir ya la ordenación diaconal. Así que Alberto, yo creo que desde ya todos los que nos escuchan y que ya van a conocer esta noticia estarán orando por usted. Muchas gracias. Sí, sí, unidos en oración, en la cercanía de la iglesia que sobrepasa fronteras. Bien, Alberto, después de esta pequeña introducción para conocer un poco de usted, iremos poco a poco haciendo otras preguntas al respecto. Pero bueno, dentro de estos días ha sucedido, como ya lo sabemos, un acontecimiento especial por lo que significa la canonización de los santos, en este caso de dos jóvenes, en este caso uno particularmente, con una repercusión aquí en Costa Rica, por lo que significó el milagro que lo finalmente permitió la canonización, y que son figuras que parecen un poco contrastantes en el contexto histórico, pero que tienen una similitud. Son jóvenes que dieron su vida por impregnar a Cristo donde estuvieron presentes. Hablamos de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati. Entonces, ¿qué le parece, Alberto, si por ahí iniciamos hablando un poquito de Pier Giorgio Frassati? Al menos acá se le ha dado mucha repercusión a Carlo Acutis, pero no hay que olvidar también que este testimonio de este joven también es bastante Claro. significativo. ¿Qué nos puede contar acerca de Pier Giorgio? Bueno, muy bien. Yo conocí a Pier Giorgio o escuché hablar de él. Para los que también se han acercado al seminario, es un referente de la etapa discipular, donde se estudia la filosofía. Es uno de los patronos de esta etapa. Y bueno, sí, es un joven que va a morir con 24 años por una enfermedad de polio en un momento fulminante. Es muy curioso porque, bueno, ambos Carlo Acutis y Pier Giorgio están en el contexto italiano, en la cultura italiana. Pier Giorgio un poco más arraigado, tanto que su papá era político, estaba cercano a esta realidad política y va a ir desarrollando una sensibilidad por los pobres, por la situación social, por el trabajo, por la forma en la que se van emprendiendo las tareas cotidianas que su llamada, que su proceso también de seguimiento, de conversión, como lo vivimos todos, es bastante particular porque su enfermedad llega en un momento eh, donde su deseo también de transformar el mundo, de poder empeñarlo, de poder hacer en medio de los jóvenes con los que vivía, con los que compartía, con los que subía a la montaña, también se acerca este momento de la entrega definitiva de su vida y que es bastante particular porque sus papás también, hay una anécdota de su papá que se acerca al colegio donde iba Pier Giorgio y le pregunta que qué han hecho con su hijo, que por qué está rezando el rosario, que por qué esto todas las noches. Y a lo que le responden es, bueno, ¿usted prefiere que acabe la noche rezando el rosario o con cualquier mujer en una cama? Entonces, este es muy confortante, muy fuerte para el padre porque no es cercano a la fe y Pier Giorgio empieza a desarrollar un deseo, un ardor por acercarse también a los valores del evangelio en medio de su vida cotidiana como militante de grupos y demás, que empieza pues a hacer eso, signo de levadura silencioso. Algo que comparten ambos, ahorita podemos hablar de Carlo Acutis, pero algo que comparten ambos y a mí me parece que es providencial es que las dos familias terminan de conocer bien a sus hijos el día del funeral. Tanto en el funeral de Pier Sí. Giorgio como el de Carlo Acutis,
los pobres, los necesitados, los hambrientos, los de las calles, que llegan porque se les ha ido su amigo, es la primera vez que tanto la hermana de Pier Giorgio como los papás de Carlo Acutis y demás sabrán sobre esta vida silenciosa, pero dada, entregada, que vivían los dos. Y esto ya es un gran signo, porque habla de una caridad silenciosa, no deseando que se vea, sino una caridad convencida. Yo soy cristiano y lo soy en todo momento. Y esto a mí me creo que nos habla mucho hoy. Nos habla de dos ejemplos de santidad, de una caridad real y comprometida, pero silenciosa, no de aplausos, no de likes, si tuviéramos que decirlo ahora, sino real, convencido él de esto. Sí, al menos en Pier Giorgio Frassati es interesante ver cómo en este contexto de una familia burguesa, una familia acomodada, Pier Giorgio en su interioridad, en su corazón, empieza a crecer esa llamada del Evangelio de Jesucristo, ve el contexto en que se encuentra, no siente que debe ir en esa corriente, en esa línea, y empieza, de cierta manera, a ser, lo diría el Señor en su Evangelio, un signo de contradicción Ujú. de frente a su familia. Y el Papa León XIV en su homilía del domingo lo mencionaba, de cómo este joven llevó adelante, como usted lo decía, estas obras sociales, muchas veces así en el silencio, sin que lo supiesen, pero que manifestó con claridad lo que es el Evangelio. Ah, ujú. Y esto que usted dice es muy interesante, esta relación con estos dos santos, cómo su familia finalmente también vive un proceso de conversión a partir del testimonio de ellos, ¿verdad? Porque una de las cosas que por ahí leía, creo que en Vatican News, que uno de los grandes milagros o de los primeros milagros que se le atribuyen a Pier Giorgio justamente es la conversión paulatina de su padre. Ujú. Sí. Sí, justamente. Y hay un detalle muy curioso, como usted lo dice, él, bueno, su padre llega a tener el periódico, el segundo más importante de Italia, que se llama La Estampa. El primero es la Corriere della Sera, que es el primero, el segundo es de este, La Estampa. Y nunca estuvo de acuerdo Pier Giorgio con la forma en la que lo hacía. Incluso su papá, en medio de esta conversión posterior, cuando escribe, y hay parte de las biografías que hay, dice que no había persona que le interpelara tanto como su hijo, que cualquier persona le podría decir cualquier cosa, pero cuando su hijo le decía algo, él se interpelaba con lo que le decía, porque Pier Giorgio mandaba lo que diríamos nosotros las chinitas. Entonces le decía, es que el periódico está hablando de esto, es que el periódico, cuidado, porque y eso, es que eso atrae lectores, sí, pero ten cuidado. Y tanto que un gran signo, yo creo, de santidad es que Pier Giorgio nunca quiso ser parte del periódico, pero en un momento que ya le toca hacerlo, tiene que hacerse cargo de una columna y por obediencia a su papá lo asume. Va a ser muy curioso porque cuando muera Pier Giorgio se va a publicar algo sobre la caridad en esa columna de Pier Giorgio, pero por obediencia en un proyecto donde él no estaba, pero sabiendo que era de su familia y demás, llega a ceder en algún momento para colaborar y viene todo lo de la enfermedad. Pero curiosamente su papá, que es uno de los talones de Aquiles de la vida de Pier Giorgio, va a hacer también esto, la conversión de su familia, de su mamá también, que no tenía una relación muy cercana y que al final de su vida, estas personas silenciosas que se van dando cuenta la obra que Dios está haciendo, la criada de la casa, cuando se muere, le dice a la mamá de Pier Giorgio, quédese porque Pier Giorgio está muy enfermo y puede ser que sea la última noche que pase. Porque Pier Giorgio muere 3 días después que su abuela, en un contexto también de su familia, en una dificultad. Y entonces la criada tiene expresiones como se nos ha muerto el santo Pier Giorgio desde que muere. Sí. Estoy aquí viendo un poco la homilía del Papa del domingo pasado y el Papa menciona, ambos cultivaron el amor a Dios y a los hermanos a través de lo sencillo, ¿verdad? De medios sencillos, al alcance de todos. No fue que Pier Giorgio Carlo Acutis tuvo una revelación
casi mística y estuvieron ahí en una situación meta espiritual. No, ellos alcanzaron esta santidad a través de medios sencillos y el Papa León lo mencionaba, la Santa Misa diaria, la adoración eucarística, el rosario, y cómo esto poco a poco hizo que este joven Pier Giorgio, y que para mí tiene una relación muy interesante, creo que también lo mencionó el Papa el domingo, con la misma historia de San Francisco de Asís, por ejemplo, en una familia de un corte muy propio, se sale de ese ámbito y poco a poco empieza también a transformar lo que le rodea, Claro. buscar transformar la situación que sucedía a través, por ejemplo, de los mineros, ¿verdad? Que se decía que eran los explotados, entre los explotados era una condición terrible, Ujú. de los pobres, y a través de distintas asociaciones, cómo él quiso impulsar un proceso de transformación, Sí, una transformación social, ¿verdad? Pero que no dejó, por supuesto, de tener este ámbito espiritual. claro, y ahora que dices esto de la situación económica de ambos, porque son nobles, vienen de familias bastante acomodadas, pero este detalle no detiene ni la santidad, ni yo diría el compromiso cristiano. Pier Giorgio y también Carlo, ya lo voy a acotar los dos. Pier Giorgio es detenido en Roma en una manifestación sobre los derechos de los trabajadores y demás cuando el carcelero reconoce que es hijo del senador, lo quiere sacar, ¿verdad? Para que no esté en la cárcel en el momento donde aprisionan a los que están manifestándose. Y Pier Giorgio responde, saldré hasta que salgan estos también, que son con los que él está. Esta capacidad de, puedo tener los privilegios, y sí, los tengo las posibilidades, pero yo también puedo tomar la decisión de vivir comprometidamente, ser radical en el Evangelio. Ese es el primero. Y lo otro es que Carlo Acutis, incluso yo lo anoté, estuve leyendo unos artículos, y entonces Carlo Acutis, consciente, dice, nobles o ricos se nace y no por elección. Dice, pero la nobleza del alma sí es una elección. Y lo tenía muy consciente. Esta nobleza del alma, que es la nobleza evangélica, digámoslo así, esta capacidad de, esta riqueza que nos viene del evangelio mismo, que es Cristo, esa sí se elige. Y Carlo lo tenía bien presente también. Bueno, y ahora haciendo ya este enlace, hablando de Carlo, el testimonio de Pri Giorgio no puede pasar por alto. Lo decía al inicio, quizás los reflectores lo han tenido por encima de Pier Giorgio Frassati, por el mismo contexto histórico, es el santo millennial, el primer santo millennial de la historia de la iglesia, pero que sin duda alguna no podemos dejar por alto que Pier Giorgio también nos habla de esta implicación de la juventud a la acción social, de la juventud a la política, de la juventud a la ayuda comunitaria, y que también vamos a ver en Carlo también unas características muy similares a la vida de Pier Giorgio. Pero bueno, hablemos de Carlo Acutis, este santo millennial, este santo de jeans, de camisa deportiva, este santo que, a diferencia de la mayoría de testimonios de santidad, tenemos fotografías, tenemos videos. He visto, por ejemplo, unas fotografías disfrazado de superhéroe. O sea, ¿quién fue este muchacho, Carlo Acutis, que parece tan ordinario, pero que la iglesia elevó a los altares? Claro, Carlo Acutis es un joven, nace en 1991, si no preciso mal, y va a morir en el 2006 con 15 años. Va a morir por una leucemia fulminante, reconocida a inicios del mes de octubre, y va a fallecer el 12 de octubre, particularmente el 12 de octubre fallece. Y en medio de una realidad bastante particular, nace en Londres, pero va a crecer en Milán, en Italia,
Y desde su cercanía, desde que empieza a recibir los sacramentos, particularmente cuando es llevado, motivado por su abuela, a recibir la primera comunión y demás, empieza naturalmente a reconocer en la Eucaristía, incluso en la asistencia diaria de la Eucaristía, el alimento de todos los días, ya con aquellas nociones de un niño, ¿verdad? Tendríamos que acomodarnos a esto, que va entendiendo un niño de la Eucaristía, pero que lo va manteniendo en este paso de la niñez a la adolescencia, que va a ser el momento en que lo viva de una forma particular y que va viviendo una vida normal. Yo quisiera compartirles, incluso lo busqué, porque el director, uno de los guías espirituales de la escuela, que fue guía espiritual de Carlo, cuenta un poco de algo que él veía en Carlo y que yo creo que esta es como la santidad silenciosa. Dice que Carlo se daba cuenta con discreción de quienes estaban con dificultad, que cuando estoy en mi grupo de amigos, ¿quién la está pasando mal? Este tiene para comer, este anda cabizbajo, este anda enfermo, se daba cuenta. Dice, creaba y facilitaba relaciones. Y por último dice, estaba presente y hacía sentir al otro presente. Entonces yo decía, claro, esto nos podría decir, bueno, pero eso qué tiene, bueno, es que la diferencia, el cristiano vive de esta forma, que parecen cosas extraordinarias o no, es en realidad la sencillez de un corazón humano en relación con otros. Porque también, no sé si viste en Vatican News, que habla una profesora que a Carlos a veces se le olvidaba la tarea y tampoco la llevaba y llegaba tarde a clases, como cualquiera de nosotros, como nos ha pasado a nosotros con un examen, con una tarea, con un trabajo que no queremos hacer, esa normalidad de las dificultades de todos los días, pero ayudados y dejándose, como decía Carlos, dejándose que lo santificara el Señor. Como iba así, no, si uno se pone al sol, se broncea. Pero si uno se pone frente al Santísimo, se santifica. Es esta conciencia de decir, hay alguien que me está haciendo santo a mí, hay alguien que me está santificando, hay alguien que me está dando este regalo que yo puedo aceptar. ¿Cómo, cómo Carlo empieza esa relación con ese conocimiento infantil, con poco argumento quizás, pero con una cercanía impresionante, poco a poco ir teniendo esa noción de encuentro con Cristo, que incluso hace, porque me pareció muy interesante el tema de la mamá, ¿verdad? Que la mamá tiene que, de cierta manera, conocer, incluso estudiar un poco teología y demás para poder hacerle entender a Carlos este proceso de fe, o sea, cómo Carlos implica, en este caso particularmente a su mamá, que no era quizás tan fervorosa, pero cómo Ujú. Carlos implica a todos a su alrededor. Hay un documental bastante bonito de WTN que nosotros también compartimos ayer en la transmisión, que incluso el empleado de la familia, Claro, que, que si no me equivoco no sé si era hindú, bueno, de otra cultura, hindú, hindú, ajá. empieza a escuchar a Carlos acerca de la Eucaristía, acerca de Jesús sacramentado, que está presente ahí. O sea, e incluso alguien como él, de otra cultura, de otra experiencia religiosa, de otra cosmovisión religiosa, también es impactado por la vida de Carlos. Sí. Y un detalle ahí que yo creo que nos dice mucho hoy, no sé, tantas catequistas de la diócesis que podrían escucharnos y demás, de no tener temor a hablar de los milagros eucarísticos, por ejemplo. No, es que el niño no los va a entender. Bueno, propongámoslos. Son herramientas. Carlo, me imagino que no entendía ni transustanciación, ni nada de esto, y eso no era necesario para saber que Jesús estaba ahí, que estaba presente, que se había entregado en cuerpo y alma, y que él mismo estaba en la Eucaristía, y que se estaba entregando para que yo me alimentara de él. Entonces un gran ejemplo que veo es esto, no temamos de mostrarles las riquezas que tenemos dentro de la iglesia a los que van creciendo. Esto fortaleció muchísimo la espiritualidad de Carlo Acutis, de poder reconocer que estos signos portentosos de los milagros eucarísticos se habían dado en diferentes partes del mundo y que cómo no iba él a creer en esto. Hay un detalle. Aquí en Europa está muy marcada la diferencia entre la carretera normal y la autopista.
En realidad la autopista es significativamente más rápida, muy, muy, muy rápida respecto a una carretera normal. En Costa Rica no tenemos esto porque las carreteras normalmente están cargadas de presas. Sí, Pero si se entiende muy bien, cuando Carlos dice la autopista, está entendiendo que es una forma segura y rápida de llegar a Dios. Segura y rápida de llegar a Dios. La autopista de las personas aquí europeas es llegar rápido del lugar y además es seguro. Y Carlos, cuando se acerca a una catequesis de confirma que le piden ayuda, es donde crea este kit, este famoso kit, donde lleva la Eucaristía, los sacramentos, el rosario, la ayuda a los necesitados. Y el entender entonces si la Eucaristía como esta autopista al cielo, esta es la forma más segura y rápida que Dios nos ha dado para llegarnos a Él, para acercarnos a Él. Y Carlos empieza a entenderlo, claro, ¿cómo? Con pensamientos de adolescente y de niño que están bien, que santifican, de los que Dios nos habla a todos. Dios es capaz de decirle al que puede pensar cosas súper metafísicas, como aquel que en la sencillez, como aquella fe de todos los días, que también me habla, que me impacta. sí, es que en la santidad está también la presencia del Espíritu Santo. Y este lenguaje juvenil, este pensamiento adolescente de Carlos, con su simpleza, sencillez, sin grandes argumentos teológicos, hizo claramente un fuerte mensaje, una fuerte expresión de fe a través de este gesto sencillo como pues, esta ardua tarea de compilar los milagros eucarísticos. Este documental que le mencionaba decía, iban a buscar a Carlos y Carlos decía, no, no tengo tiempo, eh, tengo que terminar esto, tengo que dar a conocer a Jesús. O sea, cómo un joven adolescente tiene esta fuerza interior de llevar el Evangelio. Definitivamente no puede ser otra que la misma presencia del Espíritu Santo. De cómo poder, en medio de su realidad, ser un instrumento de Dios. Yo lo decía el sábado, que compartí también con otra persona hablando de Carla Cutis. A veces nosotros relegamos a la juventud, consciente o inconscientemente. Cuando yo estuve en pastoral juvenil hace muchísimos años, se decía, es que la juventud, los jóvenes o pastoral juvenil no está solamente para acomodar las sillas para el bingo parroquial, no está solamente para X actividad, es darle este protagonismo a la juventud, porque la juventud a través de sus signos sencillos o a veces poco ortodoxos o ruidosos o efervescentes, también tienen esa posibilidad de comunicar el Evangelio. Si Ujú. a Carlo no se le hubiera dado esa posibilidad, ese apoyo familiar, incluso ese apoyo a nivel de, de la misma iglesia, a su alrededor, no sabemos si hubiéramos tenido este maravilloso tesoro, pero le dieron esa oportunidad de que en medio de su juventud pudiera ser protagonista, pudiera ser un evangelizador digital. Hoy llamaríamos evangelizador digital. En ese tiempo quizá no estaba tan desarrollado este concepto. Más, Pero qué sí, importante fue el protagonismo de Carlos. y el apoyo exacto de sus papás, de las personas que tenía cerca, particularmente esto, ¿no? De las herramientas que tengo, cómo las pongo al servicio. Si me gusta la informática, si sé hacer páginas, bueno, pues una página para que la gente conozca los milagros eucarísticos, las apariciones marianas que en el mundo, bueno, si esto yo lo sé hacer y tengo habilidad, ¿cómo hago? Y esto es importante, ¿cómo hago que mis habilidades también se pongan al servicio de Dios? Y ahí va el motivo del discernimiento vocacional. ¿Con qué cuento yo? ¿Qué habilidades tengo? ¿Y cómo estas las pongo al servicio de Dios? ¿Y cómo puedo entonces yo responder al Señor? ¿Cómo se une mi deseo y la voluntad de Dios? Y ahí entonces se va obrando la vida vocacional, que es lo que pasa en los dos casos. Sí, yo creo que el testimonio de ambos, si uno pudiera trazar una línea común, encontraríamos muchas similitudes en medio de sus contextos y sus historias, que por supuesto no se cruzaron, no se conocieron, por supuesto son de épocas distintas, pero como al final de cuentas leemos el mismo lenguaje.
ese lenguaje de la santidad que el Papa Francisco en la Christus Vivit resalta cuando habla y cuando le dice a los jóvenes, Cristo está ahí, esperándolos, Cristo está ahí para llenarlos de su gracia, para hacerlos plenos. No, no tengan miedo, decía el Papa Benedicto, no tengan miedo de abrir las puertas a Cristo. Claro. Sin duda alguna, ellos, porque hay que decirlo, tuvieron que superar también situaciones difíciles en medio de este proceso de fe. En caso de Pier Giorgio, un ambiente hostil desde su familia. En caso de Carlo, incluso el tema de la enfermedad, que también hizo eco de esa fe infantil, de esa fe adolescente, que en medio de la situación de la enfermedad mostró fuerza, mostró una madurez impresionante, a tal punto de decir, no, yo quiero ofrecer esto por el Papa, por la Iglesia y eventualmente aceptar que si ese era el camino, Mm, ir mm, hasta el final con lo que siempre creyó, ¿verdad? Es impresionante en la vida de Carlo y en la vida de Pier Giorgio, por supuesto, cómo nos dice hoy, tenemos que vivir una fe hasta el final. claro. No podemos condicionar nuestra fe en absoluto. Tenemos que vivir nuestra fe con radicalidad. Esta opción radical es hasta el final. Sí, sí, sí. Y sigue siendo hoy novedad, sigue siendo hoy atractivo esto. He pensado yo, ahora que veía a Pier Giorgio en este contexto político, ojalá también nuestra iglesia costarricense promover, por ejemplo, el ejemplo de Pier Giorgio en medio de una situación política complicada, también nosotros frente a las elecciones que vienen. ¿Cómo piensa un cristiano de frente a las situaciones políticas? Del lado de quién se pone. Hay ejemplos de santidad, ya contamos con ejemplos de santidad inmersos también en la vida política. Los jóvenes de hoy, los adultos de hoy van a ser los futuros diputados, los que van a estar en las municipalidades y esto. Necesitamos otros Pier Giorgio ahí, otros conscientes de dónde está la verdad, de dónde están mis valores evangélicos, de cómo, frente a qué me tengo yo que poner firme cuando veo que se está irrespetando la dignidad humana, cuando el bien común no está siendo respetado. Y pensaba en esto, y lo mismo también en Carlos, esto es lo último que acoto, que muchos podemos estar sufriendo la cantidad de tiempo en redes sociales, en Instagram, en estos otros, TikTok o esto. Y el mismo Carlos también tenía su medida para los videojuegos. Voy a jugar tanto tiempo. Es que creemos que porque tenemos estas dificultades o no estamos llamados, no estamos respondiendo al Señor. No, no, cualquiera de nosotros, esto es lo más humano. Voy a sentirme facilidad de usar redes, de usar todo el teléfono todo el día. Bueno, también lo tuvo Carlos y sabía que necesitaba tanto tiempo y lo va y lo hace, lo asumo y voy integrando mi vida poco a poco. Sí, yo creo que este tema de lo que hoy llamaríamos evangelización digital, ¿verdad? Porque creo que todos los que tenemos este trabajo en comunicación o particularmente en la evangelización digital, bueno, yo soy el primero que lo digo. Qué maravillas hubiera hecho Carlo Cutis si tuviera las herramientas que tenemos hoy. Hubiera sido espectacular lo que hoy por hoy hubiera hecho este joven, pero no hay que tenerle miedo al continente digital. Ujú. También es un compromiso de poner en este continente digital la presencia de Cristo. Saber que no es una herramienta a la cual debemos más bien escapar, ¿verdad? O huir, sino que también es una invitación, siempre en este principio de qué instrumentos tengo yo, qué tengo yo para ofrecer al Señor. Bueno, si tenemos esta capacidad, poner al servicio, porque no sabemos si aquello al cual yo pueda ayudar en este medio digital, en esta evangelización digital, puede estar cambiándole la vida a otros. Claro, sí, sí. Y haciéndolo yo creo que sin miedo, venciendo ese miedo. Eh, Todo lugar, toda oportunidad, en este caso el ambiente digital, es también oportunidad para poder hablar de Dios, para poder compartir.
los valores de una vida cristiana, de una vida según los valores del Evangelio. A veces hay un poco de temor y empezamos entonces a separar por estratos, ¿no? Y en estos dos santos los vemos, una unidad tanto en la vida que practicaban de fe como en la vida de todos los días. Bueno, lo mismo también nos pide hoy para nosotros este tiempo, nuestra vida de fe, nuestro compromiso, nuestra vocación, que se vea reflejada en los estudios, en mi vida también, en mi presencia en redes sociales, en la evangelización que yo pueda hacer a partir de los medios que tengo y disponiendo de aquello que tengo, sin miedo, o sea, sin miedo de unificarnos, de que este Dios que me consuela en la Eucaristía, en la oración personal, en mi grupo de jóvenes, en mi pastoral juvenil, bueno, que yo lo pueda también llevar a las otras partes de mi vida y que yo pueda ser también testigo, que yo pueda también ser portador de esta buena nueva en toda mi vida, todos los aspectos de mi vida. Voy a leer textualmente para introducirnos en este segundo momento las últimas líneas de la homilía del Papa, que para mí es como el resumen perfecto de todo lo que ha dicho. Dice el Papa León: queridos amigos, los santos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis son una invitación para todos nosotros, sobre todo para los jóvenes, a no malgastar la vida, a orientarle hacia lo alto y a hacer de ella una obra maestra. Diría el Papa también, esta es la fórmula, sencilla pero segura de su santidad. Y es también el testimonio que estamos llamados a imitar para disfrutar la vida al máximo e ir al encuentro del Señor en la fiesta del cielo. A mí particularmente esto de decir, hacer de ella, de la vida, una obra maestra, es espectacular en este mensaje del Papa León, porque de lo sencillo parte la santidad, es hacer del ordinario algo extraordinario, es vivir la vida al máximo y hacerla una obra maestra. Claro, la vida de Carlo y la vida de Pier Giorgio hoy para la iglesia son una obra maestra, hecho de trazos distintos, algunos perfectos, algunos imperfectos. Es como aquella pintura que por ahí usted empieza a ver trazos sin ningún tipo de sentido y al final es una figura que vislumbra en medio de colores y tonos. Sin duda alguna, todos estamos llamados a esta obra maestra. Y esta obra maestra, sin duda alguna, en el estado de vida en que estemos. Claro. Religiosos, sacerdotes, matrimonios, consagrados, la vida en soltería puesta al servicio, en fin, porque en donde estemos, el Señor nos llama. En este caso particular, Alberto, a una vida presbiteral, eh, a un proceso de discernimiento que lo lleva a un estado de vida presbiteral. Y esto que hemos hablado parece unirnos perfecto cuando ahora tenemos que decir, Alberto, eh, si pudiéramos hacer una conexión, algunas experiencias de vida de las cuales hemos hablado también se aplican en la vocación de Alberto. Quisiera que nos cuente un poco cómo fue este proceso que llevó a Alberto eventualmente. Bueno, ya mencionaba algunos detalles al principio, pero cómo fue esta llamada que un día Alberto recibió, que parecía una inquietud, que lo hizo ponerse en camino y que finalmente lo tiene hoy a semanas de su ordenación diaconal. Bueno, yo todo el tiempo del colegio quise entrar al tecnológico. Fue uno de mis anhelos del tiempo del colegio. Y entonces estudié mucho y me preparé porque había que hacer el examen este de admisión y demás. Cuando logro entrar al tecnológico y me voy a vivir a Cartago porque iba a estudiar ingeniería en computadores y demás, estoy yo ahí, esto lo detallo porque es importante, estoy yo ahí, pero aunque Dios, porque yo lo leí así, Dios me había dado aquello que yo le había pedido insistentemente, tal vez, yo no me sentía pleno, aquello no llenaba mi corazón. Y en una confesión en la Basílica de los Ángeles, cuando yo me terminé de confesar, el sacerdote me preguntó, ¿y usted nunca ha pensado en ser sacerdote? De la nada me lo preguntó. Y yo nunca me había hecho la pregunta, nunca había querido ser sacerdote. Y yo le dije, pues yo nunca me había preguntado eso.
Y bueno, que le vaya bien, hasta luego. Y fue lo único que me dijo. Y aquello entró y yo dije, ¿y si sí es eso? ¿Y si esa es la promesa de Dios? ¿Y si ese es el proyecto? Y entró así la inquietud en aquel momento. Y el tiempo de encuentros vocacionales, en la diócesis que tenemos estas herramientas de los encuentros vocacionales, fue el tiempo para enamorarme de la vocación sacerdotal, porque yo les puede dar risa, pero no tenía la más mínima idea de que existía un seminario. Me puse a buscar en Google dónde se formaban los sacerdotes. Yo no sabía nada de este mundo, nada. Y entonces, bueno, yo busqué en internet y todo, después ya saqué una cita con el padre en mi parroquia, en Naranjo, y ya más o menos vi que había un proceso, que había un seminario, que habían años de estudio y todo. Y yo digo, bueno, algo quiere Dios aquí. Yo no sé en ese momento qué era. Claro, con los años he ido confirmando por sus signos, eh, porque a mí me parece que el gran signo en toda vocación es que aquello que no queremos naturalmente, Dios con su gracia nos hace quererlo. Aquello que nos cuesta a nosotros porque no son nuestros gustos o esto, Dios nos ayuda con su gracia y hace que disfrutemos el dar, el negarnos, el abajarnos, el esto, y a lo largo de los años ir percibiendo esto, la alegría de entregarme. Ahora estuve de ejercicios espirituales hace una semana y el predicador cuando hablaba conmigo me decía, es un don inmerecido lo que Dios pone en tus manos. Dice, y cada vez que tú creas que te pertenece, dice, estás siendo infiel al don que has recibido, porque el don que has recibido es para otros. Dice, solo vas a ser canal. Cada vez que te sientas dueño de ese don, estás siendo infiel al don. Y pensaba en eso, ¿no? La alegría de entregarse, la vocación ministerial es naturalmente esto, la alegría de entregarse como Jesús lo ha hecho, sin guardarse nada. Ujú. Sí, haciendo la conexión con lo que hemos venido hablando, una de las frases de Carlo Acutis, no yo, sino Sí, Dios. Siempre sí. Dios primero. Y que la tristeza, decía Carlos, me parece, es verse a mí mismo. Y la alegría cuando puedo ver a Dios, cuando puedo ver al otro, cuando puedo dejar de verme, de preocuparme por mí y empiezo y me doy cuenta que con el otro, gracias a lo que Dios me ha dado, podemos hacer mucho. Sí, particularmente cuando hablamos de vocación y hemos tenido la oportunidad de conocer historias vocacionales distintas, vemos también un lenguaje en común, ¿verdad? Es esta inquietud que de repente parece una semilla de mostaza y empieza a crecer y Dios va confirmando a través de diferentes signos, a través de pruebas, de situaciones también difíciles que hay que afrontar, de abajarse de ese, a veces toca limar esta situación que tiene por aquí una aspereza, a veces por el orgullo, a veces por querer hacer mi propio camino, a veces también de sentir la corrección, ¿verdad? De parte de formadores y demás, pero que finalmente Dios va confirmando, Dios va firmando y Dios va conduciendo. Y siempre en esta misma dinámica, lo que mencionabas, la vocación no pertenece Ujú. estrictamente a quien es llamado. Es un don inmerecido, es un don que lo recibes, tienes particularmente mucha gente que se alegra, que recibes las felicitaciones, las distintas muestras de cariño, de oración, pero que más allá de sentirse como el homenajeado, de sentirse como ahí, como el que tiene los reflectores, es un gran compromiso, porque esas mismas personas van a pedirte un corazón de pastor, van a pedirte un Alberto comprometido, servidor, un Alberto que refleje a Cristo. Y si hablamos de testimonios de santidad, pues también un diácono, un sacerdote que refleje a Cristo, que sea el Claro. primero que aspire por la santidad. Sí, que sea el primero que despierte, don Manuel, el beato fundador de la hermandad. Bueno, la hermandad fue fundada por el beato Manuel Domingo y Sol. Don Manuel decía que la preocupación de formar buenos sacerdotes era también porque aquellos también despertaban el deseo de santidad en otros, sirviendo, estando presentes en la confesión, en la Eucaristía, en los momentos difíciles de las personas, que Dios nos da la gracia de estar presentes, de acompañarlos, de hacer presencia de la iglesia. Bueno, esos momentos son también momentos de sembrar la semilla de la santidad, del deseo de responder radicalmente al Señor. Y no quiere decir
todos háganse en padres o todos háganse en religiosas. Bueno, bendito Dios, si tienen la vocación y Dios les llama, adelante, pero todos comprometámonos a la respuesta del Evangelio, que como lo decía ayer sí, el Evangelio del domingo no es algo sencillo, es algo que compromete, que requiere aplicarse en esta respuesta y que lo requiere ahora, como lo hizo Giorgio y como lo hizo Carlos. Y Alberto, eventualmente este proceso de vida que has tenido, que iniciaste por aquí en Costa Rica, en el Seminario Nacional, te llevó a caminos insospechados, porque ciertamente quizás te imaginabas finalmente haciendo un proceso acá, naturalmente con los compañeros de la etapa filosófica, teológica, pero al final Dios te marcó otro camino. ¿Cómo fue este proceso? Ciertamente fue dejar el país, estar en otro lugar un poco lejos de la familia también, pero también tener la oportunidad, por ejemplo, en esta actualidad, de estar ahí prácticamente en el corazón de la iglesia. Sí, eso ha sido, me he hecho muy consciente de esto estos últimos meses previos a la ordenación, porque como usted dice, cuando uno entra al seminario, pues uno se imagina el camino normal, ¿no? Formación, y si Dios quiere y esto, yo también voy queriendo, pues vamos avanzando en la formación y llegará en algún momento, pues la ordenación. Y después de que conozco a la hermandad, empiezo un proceso de discernimiento. Creo que Dios me pide vivir o responder de esta forma, como viven los operarios, viviendo en fraternidad para poder santificarse. Empiezo el proceso. El estar primero en México, que fue la primera vez que yo vivía fuera del país, fue una experiencia de conocer un rasgo de la iglesia, de otra forma de vivir la fe. Y entonces empieza uno a expandirse la comprensión, sí, de esta iglesia universal que reza de una forma particular en las diferentes partes del mundo, vive su fe y espera también en el Señor como yo también espero. Entonces, hacer mías las esperanzas de los mexicanos, de los que estaban ahí y ahora mucho más estando en Roma, donde se encuentra tanta gente porque vienen sacerdotes y religiosas a estudiar de todas las partes del mundo. Entonces está uno en una clase o hablando en el receso o algo y escuchar los diferentes acentos de la fe, de la experiencia de Dios. No es que en mi iglesia de algunos países africanos, de Europa, de América del Sur, hacemos esto, comprendemos lo otro, y entonces eso nos dice qué riqueza de iglesia, cómo nos une la fe en Jesucristo y cómo aquí, en medio de esta diversidad, estamos todos tratando de formarnos para servir también a esta iglesia. Eso ha sido un don. Eso ha sido un don y me ha permitido también y me ha ayudado a poder amar esta diversidad de iglesia, esta diversidad de formas de poder ser cristianos, ser católicos en el mundo, ayudados también y unidos por el Evangelio, que es Cristo el que nos une, es Cristo el motivo de la unión. Y esto particularmente porque este ha sido el proceso, porque Dios me ha dado la gracia de que el proceso haya sido así, incluso también la espera de la ordenación, porque estamos acostumbrados en la diócesis de Alajuela a que tengamos al acólito, ahí nosotros en Naranjo que hemos tenido siempre al acólito, ya lo van a ordenar y esta expectativa que tenemos y todo, bueno, me ha tocado a mí ahora esperar también la ordenación en un ambiente académico, viviendo el verano aquí de Europa, que hay campamentos juveniles, que hay ejercicios espirituales de las comunidades, entonces en un nuevo acento y pidiéndole también a Dios que me regale la gracia de reconocerlo en esta espera, en esto que nada se sale de su voluntad y que yo entonces lo pueda descubrir que va conmigo, que espera también conmigo mi respuesta. Sí, sin duda alguna, has tenido la oportunidad de conocer las diferentes caras de la iglesia con sus particularidades, sus acentos, su contexto cultural, viendo también y reconociendo la riqueza de todos los sitios y viviendo también la situación entre una Latinoamérica que parece muy efervescente, muy caliente, y tal vez una Europa más fría, o como al menos se dice, ¿verdad? Una Europa que poco a poco ha ido perdiendo la sensibilidad religiosa. Sí.
Y un detalle ahí que sé que todos hemos pensado, pero lo remarco para que no se nos olvide. Tiene que ser para nosotros un signo de Dios que los últimos dos papas han venido de América. Algo está viviendo nuestra iglesia latinoamericana que el Espíritu Santo considera que lo necesita la Iglesia Universal. Entonces, no perdamos esto, no perdamos el entusiasmo de lo que estamos viviendo en nuestras iglesias particulares, en nuestras parroquias, de lo que estamos haciendo con la catequesis, con los movimientos, con Cáritas, con oración, pastoral juvenil. No creamos que estamos perdiendo el tiempo. Si los papas, el Espíritu Santo ha querido también que salieran de la escuela de la iglesia latinoamericana, eso nos tiene que decir a nosotros, no es que somos los mejores, pero estamos haciéndolo bien y hay que seguir haciéndolo, no podemos aflojar. Para mí esto ha sido un gran signo. Si el Espíritu Santo los ha elegido de allá, algo tiene que decir todavía nuestra iglesia latinoamericana a la iglesia universal y no perder esta conciencia. Sí, incluso cuando uno ha escuchado, ¿verdad?, de que hoy por hoy hablamos de un proceso de reevangelización, en este caso de América o de Latinoamérica hacia Europa. Sí, Y ver, bueno, el Papa Francisco todavía con más tinte latinoamericano, el Papa León estadounidense, con una gran historia de vida en Perú, sí, con su estilo muy propio, con rasgos diferentes al Papa Francisco, pero que también se le nota esa influencia latinoamericana en algunos elementos. sí, totalmente. Totalmente. Y bueno, dentro de todo este equilibrio que Dios va haciendo, sí, papas americanos, papas venidos del continente americano, y con estos dos testimonios de santidad europeos, haciendo como un balance, Claro, recordándole también al continente europeo que, pues que entre su aparente frialdad o insensibilidad religiosa, Dios hace testimonios de santidad muy fuertes. Porque yo creo que al menos de las últimas canonizaciones, que por supuesto todas son muy importantes, porque son testimonios de santidad que uno debería conocer, pero han sido de los que han tenido más repercusión mediática. No sé claro, si de los últimos, al menos implicados, Oscar Romero, el mismo Papa Juan Pablo II, que han tenido todavía un mayor eco en los medios por ciertas características. El próximo 19 de octubre, una semana después de su ordenación, van a haber también nuevos testimonios de santidad que la iglesia va a elevar a los altares. Entonces, seguimos en esta dinámica, mostrándole al mundo que la santidad es un proyecto que sí es real. claro. Eso es lo más importante. O sea, yo creo que eh, si yo tuviera que sintetizar este paso de Dios ayer en San Pedro, en medio de la canonización, es decirle al mundo que la propuesta de Jesucristo es vigente y es también posible. Es vigente y posible. Y que no nos hagamos, que no nos achicopalemos, no nos hagamos menos en medio de las dificultades que estamos viviendo todos. Ayer leí una reflexión muy bonita y entonces respecto a la primera lectura que hablaba de la sabiduría y decía, la experiencia de la debilidad reclama la salvación. Entonces, no tengamos miedo de reconocer nuestra debilidad, porque eso hace que seamos necesitados de salvación. Yo creo que más bien, de los temores más grandes para, para cerrar las puertas al proyecto de la santidad hoy es creer que lo tenemos todo solucionado, que tenemos todo hecho. No tengamos miedo de sabernos débiles y necesitados. Esa es la puerta de la salvación. Esa es decir, yo no puedo solo, Señor. Y este que me santifica no soy yo, eres tú el que me santifica. Déjame santificarme. Yo creo que eso es una de las grandes enseñanzas que hay hoy. En medio de mi autonomía, en esta libertad que se vende ahora, yo me hago necesitado del Señor. Y este es el gran grito de la santidad hoy. Y bien, Alberto, ya para hacer un cierre de esta casi prácticamente hora de una conversación muy interesante y particularmente esperemos que para todos los que nos vean y escuchen muy fructífera. Un último mensaje de Alberto para
Iglesia Diocesana de Alajuela, que también me imagino por los distintos mensajes que te llegarán a través de los medios, ¿verdad? Te motivan y te recuerdan la llamada particular a la que estás, ¿verdad? ¿Qué, qué nos puede decir hoy Alberto a esta iglesia diocesana de Alajuela que verá en la distancia a un hijo de ella también alcanzar un peldaño más en su proceso vocacional en miras al sacerdocio? Yo creo que, bueno, lo que nace del corazón es el deseo de que sigamos siendo iglesia unida, de que sigamos siendo iglesia unida, de que seamos una diócesis de Alajuela que le hable al mundo a partir de la unidad, de poder vencer estas diferencias que podríamos encontrar fácilmente, pero que recordemos la unión que tenemos en Cristo. Las vocaciones nacen de esta experiencia de sabernos familia. Yo soy un convencido auténtico de que no podemos dejar de proponer la santidad, que no podemos dejar de proponer las vocaciones, el discernimiento vocacional, los encuentros vocacionales a los muchachos, a los que tenemos, a los que están en la casa, a los que van para arriba. A la abuela, no dejemos de hacer esto. Tenemos una iglesia viva y esto es un regalo de Dios, una iglesia viva en la diócesis de Alajuela. Cuidémosla y sigamos haciendo desde donde estamos todos, desde nuestras trincheras, desde la radio, desde la casa, desde catequesis, desde las formaciones que se dan en la curia, desde que solo voy a misa los domingos, pero trato de hacer lo mío, desde la trinchera que estemos, vivamos el Evangelio y contagiemos a la juela de la belleza de Cristo hoy, de la actualidad de Cristo hoy, y no dejemos de orar unos por otros. Yo pienso esto, ¿no? Unido al Papa, esta paz que pide el Papa por el mundo empieza también ahí, en nuestras parroquias, en nuestra diócesis. Esa paz empieza ahí, esa paz se hace creíble cuando la podemos vivir todos los alajuelenses, entre nosotros, entre los hermanos. Bueno, empecemos a vivir para ser signos hoy de la alegría de Cristo y de que dar la vida por Cristo vale la pena, estemos donde estemos y desde la vocación a la que el Señor nos llama. Bueno, y particularmente con este signo que será ordenado un 12 de octubre, solemnidad de Nuestra Señora del Pilar, una fecha que también tiene que ver mucho con en la historia de vida de Carlo Acutis. Entonces no hay duda que también él intercederá por tu ministerio Espera. y que sin duda alguna también de la mano de Nuestra Señora del Pilar nos uniremos como iglesia diocesana en la distancia, en la alegría de esta ordenación diaconal a la que pronto estarás recibiendo. Entonces, Alberto, bueno, agradecerte el espacio. Anecdóticamente, les contamos a los que nos ven y escuchan las horas de diferencia, nos resulta no imposible, pero hay que acomodarse para poder tener este contacto y gracias a Dios se dio la oportunidad. Y con gusto lo hacemos. Por la Iglesia Diocesana lo hacemos. Aquí estamos. Así que los invito a que oremos por Alberto, por este proceso de vida que lo lleva a su pronta ordenación diaconal. Y bueno, de alguna manera estaremos ahí en contacto también para llevarles algunos detalles de esa ordenación diaconal. Gracias. Así que, hermanos, hermanas, la santidad es posible, diría Frassati, consiste en poner a Dios en el centro de nuestras acciones. No hay más que eso. A partir de ahí, donde estemos, con lo que hagamos, pongamos a Dios en el centro de nuestra vida. Así que nos despedimos de este espacio comunicando nuestra fe y que el Señor los bendiga. Nos hablamos pronto en otro nuevo espacio en donde seguiremos hablando de lo maravilloso que tiene nuestra iglesia y de nuestra iglesia diocesana. Gracias, Alberto. Nos vemos. Un placer. Que la pasen bien.